Podríamos decir que Investiga UI es el gremio de los científicos de Uruguay. Palabra más, palabra menos, define bastante de manera acertada el rol de una institucionalidad que no existía y que le permite a la comunidad científica desde sus lugares de trabajo, bueno, defender sus temas, exponer sus temas y plantear sus inquietudes. El año pasado, un colectivo que hoy ya supera el millar de investigadores de nuestro país y de muchas disciplinas diferentes, eligió a nuestro invitado en esta etapa de Sobreciencia, el doctor Gonzalo Tancredi, como presidente. Bienvenido, Gonzalo, gracias por acompañarnos. Bueno, gracias por la invitación y por hacer esta presentación de Investiga UI en Sobreciencia, que muchas veces lo habíamos hablado, pero no la habíamos concretado. Exactamente. Y dentro de los enormes, del gran universo de temas, volvemos a hablar de plata. Sin duda, digamos, Investiga UI surge con una preocupación sobre el tema de la financiación de la ciencia y la tecnología. Vos estabas haciendo un poco números. Investiga UI surge inicialmente en marzo del año pasado, cuando se dieron una situación de recortes, más allá de toda la presencia que había tenido la ciencia en momentos de la pandemia. Se hace una primera asamblea con casi 1000 participantes en forma virtual, que era la dinámica de ese momento y todavía sigue siendo la dinámica actual. Ahí se resuelve la creación de la asociación, que finalmente se termina constituyendo el 29 de julio del año pasado en una asamblea también multitudinaria en forma virtual. Está bien, allí se conforma, bueno, la directiva, se le da un rumbo que ya venía bastante conversado. Desde aquella primera asamblea estaba claro para dónde querían ir. Sí, 2 o 3 líneas claras. Sí. Primero, abarcar a todas las ramas del conocimiento. En segunda instancia, que los miembros fueran investigadores categorizados en alguno de los sistemas de investigación, ya sea, por ejemplo, el Sistema Nacional de Investigación o la dedicación total del AUDELAR, o sea, que fueran reconocidos como investigadores en otros ámbitos públicos o hasta privados, y que abarcara también a todas las instituciones del país, UDELAR, UTEC, Instituto de Investigación, universidades privadas, bueno, una variedad de centros, y por otra parte que fuera lo más amplia posible. A su vez, otro de los criterios que también utilizamos ya para la conformación de la conducción fue el criterio de paridad de género, o sea, paridad de áreas y paridad de género, y cuando hablo de áreas hago referencia a las ciencias básicas, a las exactas, naturales, tecnológicas, salud, sociales, artes, humanidades, todo el ámbito de producción de conocimiento del Uruguay. Está excelente y eso genera desafíos, aunque también el tema es cómo diagnosticar, ¿no? Tal vez lo que nosotros estamos más familiarizados, que puede ser la actualidad de las ciencias básicas y en algún caso con alguna aplicación, debe ser distinto al campo de las ciencias humanas. El diálogo también se hace complicado algunas veces. Pero se enriquece. Se enriquece. Claro, fue sin duda todo el proceso desde la creación hasta hoy en día tremendamente enriquecedor por reflejar todas esas realidades. Y también la realidad del interior. O sea, muchos de nuestros integrantes y miembros de la directiva están radicados trabajando en el interior, en la UTEC en Durazno, en el CENUR del Litoral Norte, en el CURE en Maldonado, y también, por ejemplo, en el INIA. O sea, que tenemos gente de todas las orientaciones. Está bien. Gonzalo, en pocos meses volveremos a asistir a algo que es habitual, que es la discusión, en este caso, de una rendición de cuentas. Y allí el colectivo, por primera vez, va a tener esta institucionalidad para tratar de ser escuchado. En un escenario que cada vez es un poquito peor, ¿no? A la hora de pensar con cuánto contamos para investigar. Sí, justamente, digamos, una de las preocupaciones por las que surgimos y por las que seguimos bregando es por el tema de la inversión en investigación y desarrollo, en I+D. Los números que tiene Uruguay son bajos. Vamos a ver algún gráfico, exactamente, mientras tanto, el primero de lo que tenemos preparado. Por ejemplo, digamos, mantenemos un porcentaje del orden del menos del 0,5% del PBI uruguayo en inversión en I+D. Eso es quizás en términos regionales es comparable, pero en términos internacionales, y especialmente en términos de comparar con países de características similares a Uruguay. Recordemos que Uruguay en este momento está catalogado por el Banco Mundial y los organismos internacionales como un país de altos ingresos, de medios altos o altos ingresos. Entonces, si uno lo compara con, y ahí están con algunos países... Ahí está la tabla de posiciones. Exactamente, ¿no? Claro. Estamos muy mal. En el otro de los gráficos que mostrábamos, el siguiente, creo que queda más claro, que es justamente la comparación. Lo vemos mientras tanto, vemos otro gráfico, dale. Exactamente, ahí queda muy claro que
Uruguay, que es esa línea negra que está muy abajo, comparado con los países de altos o medios altos ingresos, estamos por un factor de 2, 3 o 4. Claro, Entonces, para explicarle a la gente, por si no lo ve, el rojo, el punteo rojo son los países de alto ingreso. Y la línea punteada negra más chiquita es el promedio global. Sí, es el promedio global, pero tomemos en cuenta, por ejemplo, lo alto y medio alto, que son las dos líneas coloreadas. Comparado con Uruguay está, y además, digo, la situación de Uruguay, como ven, es de una estabilidad de inversión que no ha cambiado sustancialmente después del año 2005. Claro. Hay otro parámetro que es bien valioso y que es la cantidad de investigadores por población económicamente activa, que es el gráfico que sigue y lo vamos viendo, que tampoco nos va muy bien ahí. Exactamente. Uruguay tiene una baja inversión y un bajo número de investigadores por población activa, digamos. En este momento estamos menos del 1 por 1000 de investigadores, o sea, eso nos da en total un número un poco superior a los 2000 investigadores en el país, de los cuales, como decíamos, ya 1000 son casi integrantes de investigadores, o sea que es un porcentaje muy alto, pero comparado con otros países de la región, tenemos números muy bajos. Argentina, Chile, todos tienen números en términos relativos mucho más altos. Entonces tenemos baja inversión, baja cantidad de investigadores. Sí, y antes de pasar a la última placa, la palanca de la inversión, con todo, es una palanca que se puede mover en tiempos políticos relativamente rápido. Ahora, la otra, la de formar investigadores, es una construcción que lleva décadas. Sí. Esa es otra de las preocupaciones. O sea, si uno analiza, por ejemplo, la cantidad de becas que se han otorgado para posgrados, y cuando hablamos de posgrados tenemos que ser claros, no son estudiantes que están saliendo de secundaria y que están iniciando, son personas que ya pasaron por más de 4, 5 y 6 años de formación terciaria o universitaria y que están haciendo su etapa ya de finalización. Hoy en día Uruguay está dando menos de 250 becas para posgrado y eso se ha mantenido más o menos estable y de hecho ha caído los números en los últimos años, en especial en lo que respecta a la ANI. Y bueno, con esos números no podemos revertir esta situación de estabilidad en cuanto a cantidad de investigadores que tenemos. Hasta hemos hecho algunos cálculos, la cantidad que tendríamos que aumentar para poder aproximarnos a estos otros países con números bastante más altos. Vamos a ver la última referencia que tenemos en gráfico, que tiene que ver con uno de los fondos más conocidos, uno de los más importantes que apoya proyectos de investigación, lo administra ANI y también tiene una caída que es muy visible, ¿no? A la hora de ponerlo en gráfico. Yo creo que ahí hay que considerar dos factores. Uno es la cantidad de proyectos que se presentan hoy en día y la cantidad de proyectos que se aprueban. Y ahí hay un factor de prácticamente 1 en 4, 1 en 3 de los proyectos que se presentan son solamente aprobados. O sea, de los proyectos que se consideran excelentes en condiciones de ser aprobados, solamente la cuarta parte son financiados. Pero a su vez, los montos de financiación son, en términos internacionales, uno diría ridículos. Y que a su vez, a nosotros, gran parte de nuestra actividad se maneja en moneda internacional, en dólares, porque tenemos que comprar insumos, porque tenemos que comprar equipos, porque tenemos que relacionarnos con otros colegas del exterior, viajar o invitarlos. Publicar cuesta plata. Publicar, exactamente. Y entonces en este gráfico lo que se muestra es un gráfico que salió en un artículo de La Diaria hace unos meses atrás, la caída que ha significado el monto de los proyectos. Hace 4 o 5 años atrás, un proyecto de Fondo Clemente Estable, Fondo Marea Viñas también es similar, significaba unos $45.000 en 2 años. Ya eso, en términos internacionales, te diría, vuelvo a decir, ridículo. Si yo se lo comento a un colega que eso es lo que nos dan para actividad, se mata de la risa. Pero si lo llevamos hoy en día a los montos actuales de los últimos llamados, eso ha bajado a $23.000 en 2 años. Por 2 años. Y eso significa pagar becarios, comprar insumos, comprar equipos, etc. Bueno, eso es muy difícil de poder concretar en estas condiciones. Por lo cual, este año para nosotros es un año clave. Es un año clave porque es la rendición de cuentas de mitad de gobierno, es la rendición de cuentas en las cuales uno debería esperar un cambio sustancial. Y bueno, estamos en conversaciones con el Ministerio de Educación y Cultura y con el Parlamento para
ver qué señales van a haber. Más allá de otra serie de problemas que tenemos como de política científica. Exactamente, ¿no? Sí, de estructuración, de gobernanza de la política científica, pero la inversión para nosotros es clave. Gonzalo, se nos voló el tiempo. Hay otra visita tuya prevista para más adelante para hablar de lo tuyo, para hablar de astronomía, que la tenemos también recontra pendiente. Estos días ha estado muy movido el tema. Exactamente. Arriba y abajo. Arriba y abajo con las incautaciones de meteoritos, pero bueno, dejemos eso para otro momento. Exacto. Gonzalo Tancredi, presidente de Investiga UI, en este caso, hoy en ese rol. Muchas gracias por acompañarnos. Se va a repetir, hay muchos temas en la agenda científica también para seguir conversando. Gracias por la invitación. Esperamos que antes que se concrete esta rendición de cuentas podamos conversar nuevamente. Exactamente, claro que sí. Nos vamos, cerramos sobre ciencia con un pequeño tape. Del 23 al 30 de abril, la OPS, junto a países y territorios de la región de las Américas, tiene una campaña de vacunación. Estás protegido, ponete tus vacunas. El video que vamos a ver fue producido por el grupo Comibacterias y tiene esa intención justamente, incentivar a la vacunación. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Y dígame una cosa, Doc, ¿las vacunas son seguras? ¿Cómo se estudia eso? Antes de comenzar a usarse, pasante monocito, las vacunas se estudian en varias etapas. Primero en animales, luego en pequeños grupos de personas y finalmente en grupos más grandes. Siempre bajo protocolos muy estrictos de investigación. Además, una vez que se empiezan a usar, las vacunas se siguen estudiando permanentemente para detectar posibles efectos adversos. Ajá. Entonces, ¿las vacunas pueden tener efectos adversos, doctor? Sí, pero la mayoría son leves y se resuelven solos. No vacunarse y enfermarse tiene mayores riesgos que las propias vacunas. Ah, sí será importante vacunarse.